Bueno, bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo acá en este YouTube channel de temas interesantes de bienes raíces. Hoy quiero presentarles a una persona muy especial para mí porque es una persona muy ejemplar acá en Miami en temas de bienes raíces. Pero la pregunta grande es, ¿desean conocer a fondo Miami? Ignacio González Arias es la persona indicada el día de hoy. Ignacio, tu trayectoria en bienes raíces acá en Estados Unidos, trabajas para una de las compañías más grandes que se llama One Sotheby International Realty. Bienvenido, de verdad, tenerte aquí. Muchísimas Quisiera, gracias. Con estos recibimientos, Alejandro, vamos. quisiera, Así da gusto empezar un webinar. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Ya sabes que para nosotros en la compañía eres un aliado estratégico. Siempre es un placer trabajar contigo, acompañarte en tus viajes, tus negocios y muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad de participar. Ignacio, de verdad no es por nada, pero para mí también es un placer tenerte. Es una persona, un referente. O sea, las personas que te conocen acá en el área de bienes raíces profesionalmente, para nosotros eres un referente por lo que conoces de la industria. Cuéntanos un poco más de ti y quién es Juan Sotevich para que la audiencia pueda conocer a fondo de quién es el invitado el día de hoy. Perfecto. Bueno, básicamente, como bien ha comentado Alejandro, me llamo Ignacio González Arias, originalmente de España, me mudé a Miami hace 9 años, trabajo con One Sotheby's International Realty, básicamente somos una empresa que se funda en 1744 en Londres como casa de subastas, somos muy conocidos en el mundo por las casas de subastas, ¿no? Por las subastas de arte, y luego abrieron la rama de bienes raíces para poder dar ese servicio a toda esa clientela del mundo del arte, y básicamente trabajo junto a la familia de La Vega, que son los dueños de la franquicia en todo el este de la Florida. Somos una empresa global, estamos en más de 80 países, más de 26.000 agentes, más de 1.000 oficinas y hemos batido todos los récords en tema de ventas real estate en el mundo con más de 204 billones en ventas y básicamente la empresa que tenemos en el este de la Florida, también somos una de las empresas más importantes en el sector inmobiliario y sobre todo también tenemos la división de obra nueva, que es con la que trabajo, soy una de las personas que lidera esa división y actualmente representamos en exclusividad más de 17 proyectos con un inventario de 8 billones. Entonces, básicamente yo vengo también de una familia de real estate, mi familia es dueña de empresas importantes de real estate, entre ellas Sotheby's en Portugal, pero bueno, muchas veces tienes el estereotipo ese de, bueno, pues entonces todo será por tu familia, todo lo que has conseguido. Bueno, básicamente yo decidí no irme He aprendido con la edad también que hagas lo que hagas, digas lo que digas, te van a criticar. Así Totalmente. que Así que es mejor el día que aceptas la crítica y que siempre va a haber una pega, vas a ser feliz. Así que básicamente decidí no irme a trabajar para las empresas que tenemos en Portugal establecidas. Me vine a Miami, empecé trabajando como chico de piscinas en el Four Seasons Hotel durante un año y bueno, luego ya recaí en Sotheby's International Realty aquí en Miami y bueno, a lo largo de los años empecé un poquito desde abajo, bases de datos, chico de recados y bueno, con mucho trabajo, con perseverancia como todo en esta vida, pues bueno, y evidentemente cuanto más trabajas, al final, cuanto más trabajas, más suerte tienes. Es decir, la formación es lo que te permite al final que se te brinden las oportunidades. Es decir, si a ti se te brinda una oportunidad, pero no tienes la formación o la preparación, la oportunidad desaparece. Entonces, bueno, al final siempre digo lo mismo, tú atas los puntos de tu vida mirando hacia atrás, no hacia adelante. Hay muchas veces que no entendemos cosas que nos pasan en dichos momentos, pero luego ya cuando miras atrás en el capítulo de tu vida entiendes igual por qué pasó. Y bueno, básicamente estuve en el momento correcto, en el sitio correcto, ¿no? Estuve en Miami La en persona correcta. También es la persona correcta porque no es solamente el momento correcto y todo, sino es uno también ser la persona correcta. la persona correcta, pero al final es una persona que tú vas curando y formando, y porque yo he cambiado mucho a lo largo de los años, yo tuve que erradicar el antiguo Ignacio y crear el nuevo Ignacio. El Ignacio de hoy no tiene nada que ver con el Ignacio de Madrid, del colegio, de cómo se me conocía. Oye, nada malo tampoco, ¿no? Pero evidentemente uno tiene que, para crear un nuevo ser, muchas veces tienes que matar al antiguo ser y básicamente, bueno, pues tuve la gran oportunidad de recaer en mi empresa en un momento cuando estábamos empezando la división de obra nueva, cuando Miami no había pegado ese boom espectacular que estamos viviendo ahora. Entonces, bueno, estuve en el sitio correcto, en el momento correcto, con la gente correcta y luego siempre digo lo mismo. Yo he tenido suerte. Es decir, sería mentira decir que no he tenido grandísimos padres, grandísimos hermanos, que he tenido una suerte de nacer en un entorno familiar donde el mundo de los negocios ya estaba en mi casa, donde he ido a un buen colegio, conozco gente, oye, pues chicos de mucho dinero por el colegio en el que... Pero
tengo muchísimos otros amigos que han nacido igual o en mejores situaciones que yo, que no lo han aprovechado. Entonces, el día que yo dejé de victimizarme por todo lo que me pasaba, decidí aceptar tanto lo bueno como lo malo que me pasaba, que era todo responsabilidad mía, tanto lo bueno como lo malo que me pasaba, el no echar balones fuera y el entender que igual tenía que hacer autocrítica, pues es cuando decidí y cuando me cambió bastante la vida a mejor. Pues bueno, no, mira, o sea, qué más rico escuchar eso de una persona que en el momento está muy bien posicionada aquí en Miami y pues es un referente dentro de la industria pues para hablar de temas muy importantes. Un tema importante es Miami. Tú dijiste algo muy importante y es que Miami sufrió una transformación después de una pandemia. Miami se volvió el epicentro y en los ojos de muchos inversionistas grandes, ¿ves? Pero Miami actualmente es el top 3 a nivel mundial, después de Singapur, después de Dubái. ¿Tú cómo ves cómo va a evolucionar Miami en 5 años? ¿Tú cómo lo ves a Miami en esos próximos 5 años? Claro. Miami tenía todos los ingredientes para ser lo que es a día de hoy. ¿Eso qué es? Número 1, el clima. Número 2, la situación geográfica. También. Y número 3, el país. Porque a mí siempre me gusta explicar, nosotros los hispanos, las personas de habla hispana, tendemos a menospreciarnos. Tendemos a pensar que todo lo que es inglés, americano, es mejor que lo nuestro. Y la realidad es que Miami es el claro ejemplo de lo que la comunidad de habla hispana, si queremos incluir por supuesto a Brasil, de lo que la comunidad iberoamericana Y México. y, claro, es capaz de conseguir cuando tienes un país con unas reglas, con una economía, con una política como la americana. Entonces, Miami, como bien has comentado, tiene todos esos ingredientes que yo ya he dicho, pero evidentemente la pandemia lo aceleró todo. La política importa. Yo evidentemente con los años he dejado de creer en la política, pero las políticas que se implementan importan. Y básicamente Florida siempre ha tenido una política bastante, pues de cierto ámbito conservadora, pero sobre todo de un ámbito de libertad absoluta. Y eso yo lo noté cuando me mudé a Miami. A mí en Miami me sorprendió muchísimo que a la gente no le obligaran a llevar casco en la moto. ¿Por qué? Porque aquí el individuo es su responsabilidad, su vida. Si tú no quieres llevar un casco, tú no llevas un casco. Pero si te matas, luego no me culpes a mí. Totalmente. Aquí no hay prácticamente controles de alcoholemia. Yo no he visto jamás un control de alcoholemia de la policía, como sí lo hay en España. España es un estado, lo tengo que decir, policial, donde básicamente si vas a 50 km por hora, a 51 km por hora, en una calle de 50 ya te están poniendo la multa por 1 km por hora. Aquí eso no pasa. Ahora bien, si la pagas, la cumples. Es decir, en España, estado policial, pero luego te libras. Oye, pagando lo que sea. Aquí no. Aquí si tú vas borracho en el coche y haces algo, Es un la DUI. pagas. Sí, es un DUI. Entonces, es importante al La final. libertad es un punto importante dentro de ese nuevo Miami. La gente está viniendo desde muchas latitudes internas, muchos domésticos, mucha gente de otras ciudades importantes han llegado a Miami. ¿A qué? A lo que tú dices, a tener ese espacio, tener el clima, tener la parte de relaciones. Nuestro alcalde, Francis Suárez, ha desarrollado la ciudad muy, muy fuerte y ha hecho conexiones para que muchas multinacionales estén firmadas actualmente. Son puntos determinantes para una ciudad en 5 años. ¿Qué otro punto también puedes tú mencionar, Ignacio? Mirad, al final el COVID lo aceleró todo, ¿correcto? La migración interna, es decir, Miami siempre ha sido el refugio del capital iberoamericano. Es decir, la inestabilidad política, social, económica de nuestros países, en los cuales puedo incorporar a España, pero por cercanía nos vamos a enfocar en América del Sur. Todas las familias con capital, cuando podían, sacaban su dinero y lo invertían en Miami. Número 1, porque al final el dólar rige el mundo y eso no va a cambiar jamás. Mi padre siempre decía, si ha caído el dólar, ha caído el mundo. Todo el mundo quiere tener su capital en dólares. Entonces, Miami siempre fue el refugio de América del Sur para invertir, para tener retornos a sus inversiones en dólares, para resguardar su patrimonio. Pero eso se ha sumado a la migración norteamericana. Eso no se había visto jamás. Miami siempre fue una ciudad
hispana, de habla hispana. Y lo sigue siendo. Pero hay que tener en cuenta que más del 50% de la gente que vive en Miami no ha nacido en Miami, como somos el caso de tú y yo, y seguramente muchísimos espectadores que nos vean. Eso hace que Miami sea un centro de diversas culturas, idiomas. Es una ciudad donde te sientes bastante bienvenido, vengas de donde vengas, y eso es importante en un mundo cada vez más globalizado. Entonces, básicamente, el cliente de América del Sur históricamente ha invertido aquí, pero hemos visto acelerado por la pandemia la migración americana, que son personas que vienen a Miami por diversos motivos. Se puede hablar, evidentemente, de que aquí pagamos menos impuestos que en otros estados americanos, no pagamos state tax, no pagamos capital gains, pero también se dio un tema del COVID cuando encerraron absolutamente a todo el mundo, en Nueva York, en Chicago, en Boston. Por mucho dinero, por mucho penthouse que tuvieras en Nueva York durante la pandemia, estabas encerrado en tu penthouse. Y la gente buscaba alternativas. Y la alternativa más viable era Miami, Florida, que se mantuvo relativamente abierta. Y cuando esa gente llegó a Florida, conocieron una ciudad, muchos de ellos, que no conocían y que les gustó. Y muchas personas que históricamente tenían sus residencias de invierno en Palm Beach, por ejemplo, las grandes fortunas americanas, todos tienen en Palm Beach sus residencias, se establecieron en sus residencias de forma permanente y ya dijeron, oye, ya me quedo aquí, me traigo a mis corporaciones o a subsidiarias de mis corporaciones a Palm Beach, a Florida, a Miami, y me traigo además, si no a todos los empleados, como hizo Ken Griffin, el fundador de Second, me traigo a directivos. ¿Y eso qué hizo? Eso que hizo, evidentemente, que de repente pasáramos de unos salarios X a unos salarios altísimos, lo cual hizo, evidentemente, que subieran las rentas, la demanda, porque la oferta era limitada. Entonces, el COVID lo aceleró todo, pero ya teníamos todos los ingredientes para ser lo que nos estamos convirtiendo. Y como todo, al final fue un boom que se ha mantenido, porque mucha gente pensaba que esto iba a ser algo transicional, que esto iba a ser algo de unos años. No, perdona. Esto se ha mantenido. Y si no está pasando aún más, es porque la ciudad no ha sido capaz, por supuesto, cuando tienes una migración tan masiva, de afrontar situaciones que tienes que mejorar en la ciudad. Plazas de colegio en escuelas importantes, infraestructura, servicios públicos. Entonces, Miami no está preparada para recibir esa gran demanda de gente. Pero una cosa que a mí me llama muchísimo la atención: las grandes fortunas que se han establecido en Miami han fundado una organización sin ánimo de lucro para poder afrontar juntos estos temas con la ciudad de Miami. ¿Esto qué me indica? Que esto no es transicional, que Jeff Bezos no ha venido para luego irse, que Ken Griffin no ha venido para luego irse, que han venido para quedarse. La mayoría de millonarios del arte, de la música, deportistas de muy alto nivel, todos tienen una mansión aquí en el área de Miami. Háblanos un poquitico de una ciudad muy bonita como Coral Gables, y háblanos también de una ciudad muy emblemática que es toda la parte de South Beach, North Miami Beach, que está en desarrollo, o sea, donde viven literalmente las personas que están llegando y la afluencia de personas con capital. Mirar, Coral Gables es una ciudad pequeñita, pegada a Miami, por supuesto. Ya sabéis que en Miami hablamos de diferentes ciudades, pero vas todo en coche, y están unidas, ¿no? Coral Gables siempre se ha identificado como la zona residencial. Cuando Miami empezó, tenías evidentemente Brickell, el distrito financiero, que a partir de las 6 de la tarde, mi padre, que es exiliado cubano, mi padre migra a Nueva York, luego de ahí ya a Miami, y él me cuenta, mira, Ignacio, cuando yo me vine a Miami, Brickell Avenue a las 6 de la tarde estaba apagado, no había absolutamente nadie. Mucha gente vivía en Coral Gables, ¿correcto? Coral Gables es espectacular porque han conseguido mantener esa identidad. Entonces, Coral Gables, ya voy a hablar con el acento más british, Coral Gables tiene esa influencia donde la política bien hecha sí importa. Es decir, tienen regulaciones muy estrictas en temas de arquitectura, de zonificación. Entonces, es una ciudad con mucha identidad. Todo arquitectura mediterránea, de legado hispano. Y básicamente Coral Gables, que siempre fue un mercado muy local, es decir, Coral Gables siempre ha sido una ciudad que no se ha visto afectada, como sí pudo haberse visto afectada en el 2008 Brickell, Downtown, otras Miami Beach. Coral Gables, al ser siempre un mercado muy local, de gente local, donde el que compraba y vendía era principalmente gente local, jamás se ha visto afectada. Pero Coral Gables, la proyección que tiene y lo que yo estoy viendo es que ya está cambiando.
y sigue siendo un mercado muy local, pero se ha convertido en un destino para todos esos neoyorquinos, gente de Chicago, que quiere vivir en una ciudad que le ofrece los mejores colegios, los mejores hospitales, cercanía, poder caminar, arquitectura muy pintoresca. Entonces, seguridad, seguridad. es la segunda Beverly Hills. Le dicen que es la segunda Beverly Hills. Exacto. Entonces, ¿dónde veo yo Coral Gables? Coral Gables lo veo transicionando de ser una comunidad muy local, muy de habla hispana, a convertirse ya en una pequeña mezcla donde ya ves esos toques neoyorquinos. Y eso ya se ve en los proyectos. Yo, por ejemplo, tengo The Village of Coral Gables, que es un proyecto donde la mayoría de nuestros clientes inicialmente han sido locales, aunque ya estamos viendo los americanos, que tenemos condominios, villas, lofts, pero básicamente ya estamos sacando otros condominios, otros proyectos, como puede ser Alhambra Park, que también es de MG Developer, de Vertical Developments, donde ya estamos mezclando un poquito también el concepto neoyorquino, para atraer a esos neoyorquinos. Recordar que Coral Gables es un gran distrito también financiero. Es decir, la FIFA acaba de abrir sus oficinas más importantes en esta región en Coral Gables. Apple está abriendo su tienda más grande en Coral Gables. Bacardi, American Airlines, todas están en Coral Gables. Entonces Coral Gables ha sido durante muchísimo tiempo un desconocido al cliente foráneo. Acerca de South Beach, acerca de Miami Beach. Perdona, ¿querías decir algo? No, es eso tan importante porque básicamente la gente probablemente que viene acá solamente se queda en Brickell, se queda en ciertas áreas, van a South Beach, conocen un poquitico, no sé, lo normal, pero no saben lo bello, no saben la infraestructura, lo elegante, lo colonial que es una ciudad como Coral Gables. También North Miami Beach, que también es un área muy emblemática, que también está sufriendo positivamente una transformación totalmente, o sea, se está saliendo lo antiguo y está llegando completamente lo nuevo. Háblanos un poquitico de eso, Ignacio. Volviendo a tu punto, eso es muy importante. La gente muchas veces que no conoce Miami, yo siempre digo lo mismo. Si tú conoces Miami con un local, todo cambia. Miami tiene internacionalmente la perspectiva esa de fiestas, de lujo, de tal. Pero cuando vives, hay un Miami local, que es el Miami de mis tíos abuelos. Es el Miami de la gente que lleva aquí viviendo toda la vida. Entonces siempre digo lo mismo. Tú puedes hacer de Miami la ciudad que tú quieras. Que tú quieres llevar el Miami de fiesta, de ostentación, superfluo, relojes, llévala. Yo llevo otro Miami. Yo llevo el Miami de las playas, del tenis, de los cines. Hay otro Miami, que es el que mucha gente que viene de turismo no conoce. Entonces, yendo a Miami Beach. Miami Beach, históricamente, amigos, fue la capital del lujo de Estados Unidos. Es decir, Ocean Drive, correcto, en los años 70, 60, 80, que es la capital mundial del Art Deco, básicamente fue un emblema de lujo. Ese lujo, a lo largo de los años, fue subiendo, primero a faena, y ahora se ha posicionado en Surfside. Sí. Por desgracia, Ocean Drive, South Beach, a excepción de South Point, ha ido atrayendo cada vez un turismo peor. Eso está cambiando. Entonces, ejemplos de que está cambiando. Muchos desarrolladores, ahora mismo hay ciertas partes de South Beach donde desarrolladores de Nueva York han entrado con muchísima fuerza a comprar edificios antiguos donde los vecinos no pueden afrontar los nuevos costos de los mantenimientos, de las reformas estructurales, que entraremos en eso, y están desarrollando los edificios más espectaculares. The Raleigh, por ejemplo, un edificio espectacular que va a marcar un antes y un después en Miami. Pero North Beach, que también siempre ha sido un gran desconocido, básicamente, ¿qué ha pasado? Que ahí es donde tenemos el proyecto de la Miami Beach, un edificio de 105 unidades, completamente boutique, donde permiten rentas a corto plazo. Entonces, North Beach, que es una zona más desconocida para el cliente internacional, es a través de la regulación gubernamental, donde han permitido un cambio de zonificación, donde permiten hacer más plantas en los edificios, y han cambiado las regulaciones para permitir las rentas a corto plazo. Eso ha incentivado a los desarrolladores que antes no les interesaba entrar en esa zona porque no podían construir edificios grandes, porque no permitían una inversión masiva. Eso sumado a inversión privada con inversión pública, por ejemplo, donde tenemos Miami Beach, Collins y la 69 más o menos, ahí están haciendo el centro acuático, está habiendo inversiones multimillonarias, ¿no? Entonces, Miami Beach, como todo Miami, está cambiando a una velocidad vertiginosa. Es decir, yo me acuerdo cuando me mudé a Miami hace 10 años, hace 9. Es que el Miami de hace 9 años al que conozco hoy es completamente diferente.
y en 10 años va a ser lo mismo. Entonces, yo entiendo al cliente iberoamericano, al hispano que históricamente ha invertido en Miami, sus familias, sus padres, sus tíos, sus primos, que muchos nos dicen, Alejandro, joder, Ignacio, es que sí, está carísimo Miami, está carísimo Miami. Está más caro que antes, pero sigue estando por debajo, más barato por metro cuadrado, que otras grandes ciudades como París, como Londres, como Singapur, como Madrid, ciertas zonas que no tienen nada que invitar. Internamente, Ignacio, internamente como Nueva York, Los Ángeles, el mismo Chicago, o sea, el square fee está inclusive todavía más económico aquí en Miami. Ignacio, hay un punto muy importante y que tú lo manejas muy bien y es cómo Brickell se está convirtiendo pues en el segundo Manhattan. La llegada de Ken Griffin con Citadel, ese señor le ha apostado tanto a Brickell que ha transformado esa ciudad también. Han llegado muchísimos bancos. Hoy por hoy tenemos más de 150 corporaciones bancarias ahí internacionales y locales. Quisiera que me comentaras más acerca de Brickell ahora y cómo marcas tan emblemáticas y tan importantes a nivel mundial como Dolce & Gabbana, también el grupo The Standard, que es una cadena muy importante de wellness y todo, que ya tiene una construcción en Midtown y están haciendo un edificio hermosísimo ahí en el corazón de Brickell. O sea, ¿qué viene para Brickell igualmente? O sea, ¿qué viene para Brickell y cómo tú lo proyectas? Brickell es ya una dirección, un nombre reconocido internacionalmente. Es decir, si inviertes en Brickell es una garantía. Es como invertir en el barrio Serrano de Madrid, sabes que nunca te va a ir mal. Brickell históricamente fue el distrito financiero de Miami. Brickell históricamente fue donde todos los grandes bancos que gestionaban patrimonios de familias hispanas tenían sus sedes. Eso se mantiene y eso se ha sumado a otras grandísimas empresas y corporaciones que se están estableciendo en Brickell. El claro ejemplo de esto es que mientras las oficinas están en decadencia en todos los Estados Unidos, hay demasiados espacios de oficinas porque evidentemente con el COVID mucha gente empezó a trabajar desde casa, etcétera, mientras que en todo Estados Unidos se están cerrando o reconvirtiendo edificios de oficinas a apartamentos, en Miami están construyendo edificios de oficinas. En Brickell acabamos de inaugurar el edificio por Oco Group, 830 Brickell, donde tienes Microsoft, Rothschild, Banco Santander, que por cierto van a demoler su edificio existente y van a hacer el buque insignia del Banco Santander en todo el mundo, que es donde está la sede de Santander. Van a tumbar ese edificio y van a hacer un edificio espectacular que ya está bajo construcción. Tienes el 830 Brickell, tienes el edificio de Citadel, que es el mayor fondo de inversión de Estados Unidos, que son los que dictaminan básicamente los mercados, que no solo se mudó Ken Griffin de Chicago a Miami, no fue un tema impositivo, no fue un tema de clima, fue un tema de seguridad. Estaba harto de la inseguridad de Chicago y decidió establecerse en Miami. Miami ha pasado de ser la capital de los homicidios en los años 80 a convertirse en una de las ciudades más seguras del mundo. Tú en Miami puedes ir con tu Ferrari, con tu reloj, tus hijos pueden ir por la calle, que jamás les va a pasar nada. Eso ya no pasa en Madrid, eso ya no pasa en París, eso ya no pasa en Londres, eso ya no pasa en Nueva York. Eso es importante dejarlo claro. Entonces, básicamente tienes también el edificio de Citadel y luego también tienes, junto con Related Nueva York, Stephen Ross y Swire, que están haciendo al lado de Brickell City Center, One Brickell City Center, la torre de oficinas más importante del mundo. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que esas oficinas van a estar recibiendo a personas, a directivos, a empleados con salarios importantísimos, que son los que van a estar alquilando o mudándose a vivir en todos los condominios de ultralujo que hay en Brickell. Ahora bien, siempre me gusta decir lo mismo, Miami nunca se puede generalizar como un mercado único. Es decir, no es lo mismo que Biscayne, que South Beach, que Downtown, que Brickell. En Brickell ya no hay terreno. En Brickell ya no hay terreno. La única forma de construir en Brickell es comprando edificios enteros, tumbándolos y construyendo, lo cual requiere un proceso, capital, etc. Entonces, Brickell es un poco el concepto europeísta, el concepto americano de Nueva York, de donde you can work, you can live and you can play. Puedes trabajar, puedes jugar y puedes vivir. Es decir, todo andando. Brickell, el proyecto que nosotros estamos trayendo en el corazón de Brickell, el proyecto 88 Brickell Miami Dolce & Gabbana Residencias y Hotel, es básicamente un proyecto de 1049 pies, la torre más alta de Miami, con 259 unidades híbridas, va a tener concepto hotelero, va a tener concepto residencial, 10.000 metros cuadrados de amenidades, un legado italiano acompañado de la marca Dolce & Gabbana, unidades completamente terminadas, amobladas con los mejores materiales, mármoles, piedra tabertina, un monumento en la ciudad de Miami, un monumento que utiliza piedra caliza, piedra tabertina en el exterior, no es una caja de cristal, que
brinda a los clientes la oportunidad de vivir en apartamentos espectaculares y luego también brinda la oportunidad, si lo quieres, porque eres dueño de un condominio, no de un condo hotel, si quieres rentabilizar tu activo puedes ponerlo en el programa del hotel, porque vamos a tener un hotel 5 estrellas, o también tenemos bloqueos en las unidades. Todas las unidades puedes bloquear ciertas partes de tu unidad, es decir, si Alejandro de repente es dueño de un apartamento en Dolce & Gabbana y se va de viaje 6 meses y decide poner una sola habitación de su apartamento en el programa del hotel para pagarse los costos de mantenimiento de los impuestos, lo puede hacer. Un proyecto completamente espectacular. Eso es Brickell. Brickell es una garantía de inversión. Brickell va a ser un Hong Kong, Brickell va a ser un Manhattan, no hay duda alguna. Cuando yo veo que Jeff Bezos se muda a Miami, cuando yo veo las compañías que se establecen en Miami, cuando yo veo que el Mundial se establece en Miami, cuando yo veo que la Fórmula 1 viene a Miami, no hay que ser superdotado para entender que si toda esta gente que controlan prácticamente los mercados financieros del mundo están escogiendo Miami como su casa, es porque aquí va a pasar algo muy grande. Así que si estáis pensando... Está pasando. Pero va a pasar aún mucho más. Entonces, si estáis entre Miami caro, tal cual, hacerme caso. Siempre decimos, joder, si hubiera invertido en Miami hace 10 años. Bueno, ya. Pero es que como no inviertas hoy, en 10 años te vas a arrepentir. Entonces, contactar a Alejandro, conoce todos los proyectos, tiene todas las relaciones, porque el momento de invertir, el mejor momento de invertir es siempre ahora. Y eso, Alejandro y yo, con este webinar, ya os estamos diciendo dónde está la clave y es Miami. Ah, y por cierto, antes de que se me olvide, van a bajar los tipos de interés. Se va a estabilizar el mercado mundial. Van a terminar un poco, yo creo que las guerras. Y Miami se va a convertir en la segunda capital de Estados Unidos. Porque que nadie se olvide que el actual presidente electo, te guste más, te guste menos, yo no estoy aquí para hablar de política, cada uno se acuesta con quien quiera, eso no es mi problema. Pero la realidad es que Palm Beach va a ser la segunda capital de Estados Unidos. Todo el mundo sabe que Florida fue el ojo mimado de Trump durante su primera elección. Totalmente. Y lo va a volver a ser en la segunda. Sí. No, y la representación de la gente de Miami, tanto política, los cubanos americanos, que yo los aprecio bastante, ellos han estado detrás muy fuerte de tener a Trump en la presidencia, porque pues es una persona que nos representa a las personas que estamos en el tema comercial, a las personas que estamos en el tema de inversión. Y es importante dejar claro eso. El cubano de Miami, Cuba ahora tiene una connotación negativa por 60 años de dictadura. Los cubanos son los que levantaron en gran parte junto con el exilio venezolano, ahora hay mucho colombiano, nicaragüense. Oye, todos han hecho su parte, eso es la grandeza de Miami, pero yo voy a lanzar una lanza a favor del cubano. Es decir, claro. El cubano como mis tío-abuelos que llegaron a este país con nada, porque les habían robado absolutamente todo, levantaron esta ciudad. Esto es el ejemplo de lo que sería La Habana si La Habana no hubiera caído en manos de los que cayó. Miami es lo que podría haber sido Cuba. Y es importante resaltar que es la única comunidad en la cual nos podemos sentir todos identificados, seamos cubanos o no, de habla hispana, que en un país como Estados Unidos controla estándares políticos. Es decir, un país como Estados Unidos tiene una fuerza política cubana importantísima dentro del gobierno americano. Pues y eso nos permitía... Marco Rubio es una de las cartas más importantes que tiene la administración actual. O sea, las cartas más importantes para seguridad. Adicionalmente, lo que tú dices, Donald Trump está muy agradecido con todo el apoyo que ha tenido de toda la Florida, porque toda la Florida se volvió roja. El tema de tener un aliado tan importante como el nuevo presidente que está protegiendo la economía, que está protegiendo y manejando que los intereses vuelvan a bajar. Obviamente, cuando los intereses bajan, los precios suben porque pues hay más demanda, hay más personas. Una bajada de la inflación que ya se está notando y sobre todo también los niveles de confianza del consumidor se han disparado, sin ni siquiera haber tomado la oficina. Es decir, eso es importantísimo, es decir, sin haber tocado el poder, ya el indicativo de la seguridad, de la confianza del consumidor, ya se ha disparado a sus mayores históricos en 4 años. Entonces, básicamente, amigos, el momento es ahora. Lo hemos dicho antes, lo vuelvo a repetir. Miami no tiene techo. No tiene techo. Vienen cosas buenas. Alejandro tiene acceso a todos los proyectos, os va a poder guiar desde el principio hasta el final, así que aquí estamos, Alejandro, para como siempre trabajar contigo y muchísimas gracias. No, Ignacio, mira, de verdad, el estar trabajando contigo de la mano en ciertos proyectos específicos que yo también manejo como Brickell y como North Miami Beach actualmente,
me llevan a, pues, a invitarte a tener este webinar. Pero esta información puntualmente es para ti, como conector, audiencia, lo que te quieras llamar, si es un inversionista y estás en México que ha tenido una limitación de confianza por su gobierno, o estás en Colombia también que está sufriendo una limitación tanto económica como de confianza con el nuevo presidente. Tenemos la oportunidad de invertir actualmente, tenemos un mercado muy dinámico y pues bueno, Ignacio, muchísimas gracias, bienvenido de verdad a esto. Pasamos una tarde muy chévere y pues nos conectamos ya para nosotros. Repetiremos. No, es que hay que hacer algo un poco más fresh, hablando de cualquier cosa. Tú tienes mucha información, te gusta la política, te gusta la cultura, eres una persona muy dada al ejercicio, una mentalidad no woke, eso es lo que nos saca de diferente. Qué bueno. Pues nada, amigos, aquí estoy. Me tengo que ir porque tengo a mi perro como loco esperando para ver cuándo le saco a pasear. Así que muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto, ¿vale? Gracias, Ignacio. Bye. Chao.